Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar para dar inicio a esta hermosa mañana. Padre bueno, gracias te damos. Bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por este hermoso y maravilloso día que nos permita reunirnos aquí, Señor. Hemos, Señor, alabado, glorificado tu nombre, Señor, con estos hermosos cantos que es para tu gloria, Señor. Ahora te pedimos, Padre Santo, que tomes nuestras vidas en este momento. Que nos ayudes, Padre Santo, a entrar a tu palabra, que tú nos enseñes por medio de ella, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nosotros. Gracias por los que habemos reunidos aquí, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos. Te agradecemos, Padre Santo, por el don de la vida. Te agradecemos por los niños, las mujeres y los varones, Señor. Y también por aquellos que vienen en camino, toma sus pasos, sus unidades, que lleguen con bien a este lugar, Señor. Y aquel que no ha podido venir, Señor, por alguna condición, Señor, úsale, bendícele, redargúyele, Señor, cual sea el motivo por el cual no está presente en esta mañana, Señor. Sabiendo que nosotros estamos aquí glorificando tu nombre, Señor, te pedimos también por los enfermos, que tu mano poderosa esté sobre ellos, Señor, actuando, obrando como solo tú lo sabes hacer. Creemos en ti, Padre Santo, que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro médico, tú eres nuestro sanador, Señor, y tú hablarás por medio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos encomendamos una vez más en el nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, y tu iglesia dice, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, por favor, hermanos? Estábamos conversando, hace unos minutos sobre la acción de gracias, ¿verdad? Yo sé que todos comimos, venimos llenos del alimento físico, ¿amén? ¿Todos comimos? Amén, ¿verdad? Yo creo que hasta de más. Yo les comentaba que era casi la 1 de la mañana y no paraba de comer porque deliciosa la comida que hace mi esposa, cocina tan rico que a veces digo, ¿a qué hora se va a acabar? Y espero que no se acabe. Pero entramos en el alimento físico, hoy vamos a entrar al alimento espiritual, ¿amén? Ese es el interesante, el importante en la vida de los hijos y las hijas de Dios, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Tenemos un tema relacionado porque precisamente mañana lunes, es el primer día del mes de diciembre, en el cual nosotros, las personas, la gente, tanto dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, está celebrando algo. Muchos celebran de que pues, vienen vacaciones, reuniones con la familia, otros van a tener un cumpleaños, alguna celebración. Pero miramos dentro del tiempo que se dictó en el siglo III al IV, en la iglesia en Roma, el nacimiento de Jesucristo el día 25 de diciembre. ¿Por qué voy a mencionar esto? Porque es importante conocer un día antes de empezar este mes, qué es lo que nos enseña la Biblia. Por eso lo tengo en pantalla, si vas conmigo, dice, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Y dice otra pregunta, ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver bajo la lupa del Espíritu Santo en la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? ¿Cómo se determinó en la iglesia en Roma decir que Jesucristo naciera el 25 de diciembre, ya que para ellos dicen que todavía no tienen y no tuvieron una explicación, solamente que María concebiría a Jesucristo el 25 de marzo. Por eso ellos sacaron esa fecha para el 25 de diciembre. Pero cuando se les hace una pregunta sobre la palabra de Dios, ellos no tienen pruebas refutables para que nos explicaran esto. Luego, más allá de esto, que ellos dicen que se celebra el día 25 de diciembre porque concibió María el 25 de marzo, también fue, como decimos nosotros en el mundo, para toparle con un dedo el sol. Algo. Había una celebración pagana en Roma llamada el Sol Invictus, el nacimiento de Mitra, el dios del sol. Una celebración pagana que para la iglesia en Roma estaba preocupada porque tenía tanta popularidad que estaba diciendo, nos están quitando la popularidad de nosotros como religión. Esta celebración tan pagana que a alguien se le ocurrió una maravillosa idea que para mí me parece absurda. Voy a decir esta palabra que para él fue maravillosa, para mí es absurda dentro de la palabra de Dios, porque ellos quisieron cubrir algo tan pagano con una celebración tan maravillosa que el mundo estaba esperando, el nacimiento de Cristo, amén.
Las escrituras nos llevan cada año, como pastor, yo he estado enseñando cada año sobre el nacimiento de Jesucristo por las personas que vienen nuevas, pero cada año añado una porción más. No una porción que estoy añadiendo yo a la palabra, sino la Biblia nos va a enseñar cosas que a veces no habías mirado. Vas a aprender cosas nuevas conmigo, porque es todo 100% palabra de Dios y no solamente un invento como el que nos dijeron que Jesús nació el 25 de diciembre, porque dicen que no saben exactamente, pero hay un pequeño error que cometieron al decir esto, porque la Biblia nos enseña fechas. Si tú vas conmigo y tienes tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 18, vamos a entender paso a paso lo que la Biblia nos va a enseñar sobre el nacimiento de Jesucristo. Porque recordemos que este no fue un acontecimiento natural, fue un acontecimiento celestial. Fue un acontecimiento determinado de Dios a los hombres para traer un propósito a la tierra. Pero el hombre no dependería para cambiar ese principio de Dios. Y si tú vas conmigo al capítulo 1 de Mateo, versículo 18, dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Versículo 19: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Salvador, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, escuchen esto, es bien importante como hijos, como pueblo de Dios. Cuando algo en el mundo intenta usurpar el orden divino de Dios, Dios en su palabra, porque tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, es eficaz y eficiente y no necesitamos ninguna otra veracidad de nadie más. Solamente por los hechos científicos te voy a demostrar que ese acontecimiento fue imposible. No porque Dios no lo podía lograr, porque no lo podía, Él podía alterar el orden del clima, del tiempo, porque Él era Dios. Pero recordemos que Jesús también era 100%, ¿qué? Hombre. Y mediante a todo eso, hay una parte que es la que vamos a partir esas semanas para entender del versículo 18, donde dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando la Biblia nos dice y me dice a mí que el nacimiento de Jesucristo fue así, porque la Biblia tiene las pruebas a nosotros para determinar qué sucedió con el nacimiento de Jesús. No fue un acontecimiento que el hombre quiere inventar para distorsionar, porque recordemos que Satanás viene a torcer las escrituras y a querernos inventar algo que se ha vuelto publicidad. Porque recordemos que han usado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque estas festividades, a partir de mañana, la gente se vuelve que un consumismo. La gente empieza a consumir productos, y yo sé que tenemos tantas cosas, y en vez de recordar el día que nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo volvemos un consumismo. Por eso viene la preocupación para mí cuando la Escritura nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Vino a nacer entre nosotros para darnos vida y salvación, amén. Pero ahora las personas vienen el mes de diciembre y empiezan: pero no tengo dinero, no voy a celebrar. No me siento bien de salud, no puedo celebrar. Cuando nosotros encontramos que todo lo que nos pasa a nuestro alrededor tiene un propósito para bien, amén. Y cuando la Biblia nos lleva al versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, vamos a comparar lo que determinaron esas personas a decir que el 25 de diciembre nació nuestro Señor Jesucristo. Y científicamente te voy a llevar a las pruebas científicas y yo a la palabra de Dios. Tanto las pruebas científicas y la palabra de Dios dicen que es un error eminente lo que pasó allí. No pudo haber sido. Vamos a mirar primeramente bajo la ciencia. Si lo tengo en pantalla, lo tienes conmigo. Bajo las temperaturas, los acontecimientos en Belén. Dice: temperaturas promedio en Belén. La temperatura calurosa dura de 3,7 meses. Del 23 de mayo al 14 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de 29 centígrados. El mes más cálido del año en Belén es ¿qué?
julio. Escuchen esta palabra, julio en Belén es la temperatura más alta, con una temperatura máxima de promedio de 34 centígrados, mínimas de 20 centígrados. Continúa, la temperatura fría dura 2,8 meses del 22 de noviembre al 15 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es menos de 14 centígrados. El mes más frío, escuchen esto, es lo importante para determinar esto. El mes más frío del año en Belén es diciembre, con una temperatura mínima promedio de menos 2 grados centígrados y máximas de 10, que nosotros entendemos que los centígrados son un poco diferentes a los Fahrenheit que conocemos en Estados Unidos. Por eso lo puse en la parte de abajo, 28 grados Fahrenheit. El mes de diciembre en Belén las temperaturas bajan a 28 grados centígrados, como nosotros tenemos aquí. Científicamente se dice en Estados Unidos que si la temperatura baja de 32 grados menos, hay que nieve, lluvias, posibilidad de congelamiento. Entonces es casi imposible que las personas digan que en ese tiempo había nacido Jesús, porque recordemos que el ángel, cuando bajó a los pastores, les dio buenas nuevas a los pastores y les dijo que había una señal que iba a nacer Jesús en un pesebre y lo encontrarían ¿en qué? En pañales. Algo que para el poder de Dios podía ser inminente, ya que Él venía no por gracia del hombre, sino por gracia de Dios a nacer entre nosotros en los hombres. Pero Él venía en condición de ser humano. Era un niño que a una temperatura de 28 grados era peligrosa. Si para un adulto es peligrosa, mucho más para un niño. Ahora miramos que no nomás el niño. Los pastores dicen que estaban pastoreando, llevando sus ovejas a los prados. Cuando vemos las temperaturas de 28 grados, científicamente, una persona puede sufrir hipotermia. Más exponerse más de 30 minutos al exterior, sin el requerimiento de un buen traje térmico y todo eso, una persona puede morir en 30 minutos, a una temperatura menos de 32 grados. Baja la temperatura corporal y empieza a haber shocks. Puede tener cualquier tipo de problemas, quemaduras de tercer grado, porque es tanto la fuerza del frío que es imposible. Ahora, otro acontecimiento que miramos que es imposible por lo que están diciendo ellos, el censo que se llevaba en Roma. Se dice que iban a ser empadronados todo el mundo y tenían que ir al lugar de destino. Miramos a José y María yendo de Nazaret a Belén, un trayecto de 96 millas, lo que viene siendo aproximadamente 2 días de caminata, porque ellos no se transportaban en carro. Porque si miramos las temperaturas de menos 28 grados, caminando 28 millas, es peligroso. Y más en un estado de gestación de María, porque ella ya iba con Jesús en el estómago, ya iba a dar a luz. Entonces ese trayecto era muy peligroso e imposible por las temperaturas. No lo digo yo, lo miramos en la ciencia y en la historia. Tú puedes comparar esto y si tú digas, lo necesito comprobar, compruébalo. Busca en internet, busca la información, lo que yo te estoy llevando, porque esto es acontecimiento de lo que está pasando en la tierra. Pero es algo que determinó el hombre no investigar. Antes de determinar, decir, Jesús nació el 25 de diciembre, se hubieran sentado a analizar lo que dice la palabra, lo que dice la ciencia. Pero yo creo que no tuvieron el tiempo. Otra vez dijo una persona, no tengo nada que hacer, ¿qué hacemos? ¿Qué te parece si ponemos el nacimiento de Jesús en este día? Conveniencia para nosotros. Pero nunca se percataron que las evidencias los iban a delatar tarde o temprano. No es la primera vez que fallan ellos. Hace un mes cometieron un error grandísimo. De 1500 años de historia, en ellos mismos determinaron que la misma madre de Jesús, la que traería a Jesús al mundo, determinaron ellos que se equivocaron en algo pequeño. Que ella no era la intercesora ahora para entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando miramos la historia sobre estas personas que están narrando y diciendo cosas equivocadamente, es el error que nosotros cometemos por no leer la Biblia, amén. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que estar siempre seguros, aún lo que un servidor te está diciendo, tú siempre llévalo y analízalo. Yo por eso tengo un mensaje los domingos y tengo un estudio los miércoles, para que dentro del mensaje haya preguntas. Y tú analices bajo la historia, hay enciclopedias, hay diccionarios, tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tú compara lo que un servidor dice, nunca digas sí a todo.
Porque ese fue el error de muchas personas por 1500 años, decir sí. Y de repente sale una persona que le doy gracias a Dios, y lo repito una vez más, me encantó que él haya escudriñado la palabra. Porque él dijo, miren, nos equivocamos. Por 1500 años dijimos que ella era corredentora para entrar al reino de los cielos. No es así. El único medio para entrar al reino de los cielos es Jesús. Porque la Biblia lo dice así, que el único que vino a morir por nosotros, a vivir y a morir por nosotros, fue Jesús, no María. María fue una mujer privilegiada entre todas las mujeres, una bendición tan grande que nosotros no deberíamos ni de hablar nada mal, porque fue un vaso usado de parte de Dios. Pero dice este hombre, nos equivocamos. Tal vez no lo dijo con estas palabras, pero lo demostró con los hechos, porque dijo, no es ella la que nos va a llevar al cielo, sino ¿quién? Jesucristo. Entonces, cuando hay un error tan grande en estas personas y miramos que narraron una fecha incorrecta, que para mí es incorrecta, porque tengo un ministerio de 30 años enseñando, y cuando yo te llevo a la palabra de Dios, son cosas maravillosas que Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que a veces no conoces. Y a veces no las conocemos. ¿Por qué? Porque no nos metemos a profundidad en las cosas de Dios. Y Dios nos va a enseñar esas cosas que tienen que desenmascarar al mal. Hay algo mal aquí. No está mal. Jesús nació. Jesús fue santo. Pero ¿por qué determinar una fecha cuando no tenemos pruebas? Necesitamos tener las pruebas. Y la prueba evidente, vamos a mirar qué es lo que nos dice Mateo 1:18. Lo que te dije al inicio de todo esto, dice, el nacimiento de Jesucristo fue ¿qué? Así. Hay una evidencia dentro de la palabra de Dios que tal vez no la hemos percatado porque no nos sumergimos a la palabra de Dios en el Espíritu Santo. Solamente a veces abrimos la Biblia, la leemos de Génesis hasta Apocalipsis, pero no entendemos porque el discernimiento lo da el Espíritu Santo. Y a veces estamos tanto en la carne y estamos en tantas iglesias tan pobres que no se determinan el tiempo para entender los tiempos. Cuando vamos a mirar esto, es una observación que te voy a dar yo a ti para que tú saques tus propias conclusiones. Tú puedes seguir creyendo muchas cosas que nos han dicho o puedes creer lo que la Biblia nos dice. La prueba de la palabra de Dios, porque ya miramos que científicamente fue imposible, ahora miremos con la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Lucas capítulo 1, versículo 26 y 27 dice así. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era ¿qué? María. Protagonistas perfectos en esta historia, de la que nosotros nos relata la Biblia, que fueron los protagonistas del nacimiento del Salvador, Jesucristo, amén. Y cuando miramos a María, pero hay algo que nos enseña la palabra de Dios cuando nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Si tú miras el contexto del versículo 26 que te voy a explicar, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. ¿Qué sucedió al sexto mes? El ángel Gabriel no era cualquier ángel. Era un arcángel de Dios enviado por Dios para dar noticias específicas de parte de Dios a la humanidad, amén. Y cuando Gabriel se presenta en el sexto mes, estamos hablando de Elizabeth. Elizabeth, pariente de María, la cual se había presentado el ángel Gabriel no con Elizabeth, sino con Zacarías, esposo de Elizabeth. Judío sacerdote del tiempo del tiempo de Jesús. En ese entonces, antes de que naciera Jesús, se presenta el ángel Gabriel a Zacarías y le da la buena noticia de que su mujer tendría un hijo. Él extrañado porque su esposa Elizabeth era estéril. Pero el plan de Dios surge así, que le dice al hombre de Dios, a Zacarías, que iba a nacer el predecesor del Salvador. En el vientre de Elizabeth, hermana prima de María, vendría aquel que vendría a ser llamado la voz en el desierto, que es Juan el Bautista. Por eso cuando narra el versículo 26, el sexto mes, fue el sexto mes en que el ángel se presenta ya con María,
cuando Elizabeth tiene 6 meses de gestación de Juan el Bautista. Ahora, si miramos bajo los tiempos, lo que te estoy llevando a entender, algo que no nos explicaron, y a mí no me han explicado hasta el día de hoy, esta religión, sobre el nacimiento de Jesucristo, hay evidencias. Por ejemplo, nosotros conocemos un calendario, todos tenemos un calendario, que nos narra el día, la hora, la fecha, los años, los siglos, ¿verdad? En la Tierra tenemos aproximadamente 40 calendarios. Todos tienen una versión diferente. Pero solamente te voy a dar a conocer 3 que son los que van a llevarnos a entender, y principalmente uno, el calendario hebreo. ¿Por qué el calendario hebreo? Porque son los sucesos que nos llevaron a entender en la historia desde el huerto del Edén hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué te lo digo así? Ve conmigo a pantalla, por favor. Este es el calendario hebreo que data de 3760 años antes de Cristo. Este calendario no es nuevo. Es la historia del Antiguo y parte del Nuevo Testamento porque se convierte en el calendario judío. Tenemos parte de la historia en los acontecimientos de la Biblia, pero más que eso, se lleva otro calendario que se data del año 46 antes de Cristo hasta 1582 en la actualidad. El calendario juliano, que pertenece ¿qué? A Julio César. Un hombre romano, conocido como un tirano, un dictador en el Imperio Romano. Él surge este calendario 46 años antes de Cristo hasta 1582, pero en el año 1582 se le ocurre a Roma decir, está equivocado. El calendario juliano está equivocado en muchas fechas. Entonces viene a cambiarse el calendario juliano por el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos hasta la actualidad. Cuando tú miras en tu pared, esa cosa que pones así, cada vez le abres la página, ese es el calendario gregoriano que nosotros tenemos, porque Roma determinó en el año 1582 corregir los errores del calendario juliano. Pero nunca mencionó el calendario hebreo, porque es una determinación de parte de Dios para el pueblo de Dios, determinar las fechas. Y cuando miramos que el ángel Gabriel se presenta en el 6º mes, lo tengo en pantalla, cada número 1 es cada mes. Cuando el ángel Gabriel se presenta con María, es el 6º mes de gestación de Elizabeth. El 6º mes, miramos antes del exilio y después del exilio. El después del exilio fue cuando fue liberado, cuando fueron libres el pueblo de Dios. Es el mes Elul. El mes Elul viene siendo en nuestro calendario gregoriano, que viene siendo en esta parte de aquí. Este es el calendario hebreo. Nosotros lo manejamos con calendario gregoriano entre el mes de agosto y septiembre. Fue el mes que se presenta el ángel Gabriel con María, estando Elizabeth 6 meses de embarazo, por la bendición de Dios al traer este milagro a su casa de Elizabeth, ya que ya era estéril. Entonces decide automáticamente visitar a María, y en el mes de agosto, en nuestro calendario gregoriano, miramos que Elizabeth tenía 6 meses. El tiempo de gestación de una mujer es de 9 meses, amén. Usualmente, a veces son 6, 7 meses, pero digamos que son los 9 meses exactamente. Entonces, Juan el Bautista vendría naciendo entre noviembre y diciembre. No hay ningún problema porque no hay historia en la Biblia, y sabemos que hay mucha palabra de Dios, tenemos muchas evidencias, pero no se muestra sobre el nacimiento de Juan el Bautista. Pero no había ningún problema porque no fue parecido a lo que pasó con Jesucristo. Porque Jesucristo, María, cuando iba concibiendo de Jesús, tenía que transportar 96 millas de un lugar a otro, exponiéndose a fríos, exponiéndose a la nieve, exponiéndose al lodo, ya que recordemos que ella iba en un burrito, María, y era difícil para los animales caminar en el lodo, en la nieve. Entonces, aquí Juan el Bautista no tenía ningún problema en nacer entre los meses de noviembre y diciembre, en el lugar de Judá, donde estamos mirando que fueron los 3 meses de gestación. Pero si miramos que el ángel Gabriel visita a María al 6º mes, en el mes Elul, el mes de agosto, y miramos que son 9 meses de gestación, nuestro Señor Jesucristo vendría naciendo entre el mes de mayo y junio. ¿Por qué viene siendo esto y por qué te lo digo? Porque las escrituras nos muestran, bajo la palabra de Dios, escucha conmigo lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Amén. Entonces, miramos que en diciembre era imposible por el clima.
Pero entre los meses, entre mayo y junio, era favorable, porque era el mes que científicamente te llevé hace unos minutos atrás, comprobar de que era cálido. Los pastores podían salir a la intemperie con los animales sin ningún peligro. El censo se podía llevar a cabo porque la gente podía transportarse segura de un lugar a otro para llevar el censo que requería Roma. Y tercero, miramos a María con toda seguridad con José transportándose en un animal que era un pollino, un burrito, para llegar al destino, para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Tiene más sentido eso que lo otro. Por la vista de la palabra de Dios nos lleva a entender lo que hizo Gabriel, el ángel Gabriel con María, y bajo el calendario hebreo, los acontecimientos de que esto fue verdad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mirar la historia con la palabra de Dios para saber si es verdad. No todo lo que nos dicen en el mundo es verdad. Y si vas conmigo, por favor, ahí, a Lucas capítulo 2, la escritura que miramos, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Gran temor. Versículo 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿qué? En un pesebre. Científicamente se muestra lo que nos dice Lucas capítulo 2, versículo 12. Esto servirá de señal. Nosotros como pueblo de Dios, como nación adquirida, tenemos señales, amén. La señal más maravillosa que tenemos es la palabra de Dios. Si nosotros nos guiamos con la palabra de Dios, encontramos las respuestas a todas las preguntas. No solamente lo que el mundo nos dice que Dios está ahí, significa que Dios está ahí. Tenemos que ser guiados por las señales. Por eso cuando el ángel le dijo, esto servirá de señal. Hay una señal de que Jesús nació, sí, en un pesebre. Y estaba envuelto en pañales, pero científicamente dentro de la creación era imposible, no para Dios, porque recordemos que para nada es imposible para Dios, pero humanamente Jesús era 100% ¿qué? Hombre. Y él podía tener problemas. Por eso era impreciso que naciera el 25 de diciembre, porque Dios venía en la perfección. Ahora, ¿por qué perfección naciendo en un pesebre? Porque Jesús venía a nacer humilde entre nosotros. Para que no le buscáramos por las riquezas que nosotros muchas veces nos creamos aquí en la tierra, de que Dios dame, Dios bendíceme y Dios todo. Jesús vino a ser humilde entre nosotros para mostrarnos el verdadero amor, amén. Eso es lo que Jesús está transmitiendo, nos trae la paz y la libertad que por cientos de años los profetas nos estuvieron hablando y profetizando que Jesús nacería. El Salvador vendría a nacer en un lugar llamado David, donde nació David, y encontramos que en ese pesebre llegó exactamente. La Biblia es precisa. La Biblia, si nosotros entramos a estudiarla cada día más, como yo te recomiendo, cada mañana, así como miramos las redes sociales, estudiáramos la Biblia, ya tendríamos muchos maestros. Porque la gente se enfoca más en las cosas naturales que en las cosas celestiales. Por eso tenemos tanta ignorancia en las iglesias y fuera de las iglesias, que las personas me preguntan, pastor, ¿cómo le hago? Y yo, busca las señales. Busca las señales se encuentran en la palabra de Dios, no están en nuestro conocimiento, están en la palabra de Dios. Y cuando abre la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, suceden las cosas maravillosas. Vienen los milagros, vienen las proezas. Jesús, el Espíritu Santo, se manifiesta. No solamente es tener un libro guardado en el armario. La Biblia es poderosa para los que queremos utilizarla, amén. Es un poder grandísimo porque es el mismo Señor hablándonos por la palabra. Y cuando nosotros vamos a la Escritura y dice Lucas 2:12, esto servirá de señal. Busquen las señales. No se guíen por lo que les digan. Busquen las señales en la palabra. Cuando alguien les diga, mira, es que en esa iglesia, allí sí se manifiesta Dios. Observemos el comportamiento de la iglesia, si es bíblica, no es bíblica. Porque a veces son emocionales que solamente nos llevan, ¿qué? A obras de teatro, a dramas, cantos muy bonitos, que son para la gloria de Dios. Pero cuando viene el verdadero mensaje, empezamos a tener una pobreza espiritual porque no conocemos ni entendimos qué fue lo que pasó ahí.
Solamente fuimos llevados al matadero. ¿Por qué? Por 1500 años muchas personas creyeron en eso que les dijeron. Y ahora están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Yo tengo personas que me han llamado. Oiga, pastor, me mintieron. Por 1500 años nos mintieron. Le digo, no fue eso solo. La fecha del nacimiento también fue distorsionada. ¿Por qué no fue así? Y ahora pobre gente está más confundida que antes. Porque ahora están diciendo, ¿qué hacemos? Yo les digo, vengan a los pies de Cristo, conozcan del Señor, crean en el Salvador. No, todavía hay tiempo. Recordemos que mientras tenemos vida, tenemos una esperanza, amén. Cuando hay vida, todavía tenemos la esperanza de decir, Señor, perdóname, porque creí al hombre. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que creerle más a Dios que en el hombre. Tenemos que creerle más a la palabra de Dios. Pero cuando Dios manda a sus mensajeros en la tierra, tenemos que hacerle caso también. No porque tengan una posición, sino porque vienen de parte de Dios. Si tú crees en la palabra de Dios, que yo tengo un año ministrando en este lugar, y crees que la palabra es viva y eficaz, tú puedes permanecer aquí. Pero cuando tú observes algún comportamiento que va desorden a la palabra de Dios, di, ahí no está Dios. Busca el lugar donde Dios te habla. Pero si tú sabes que Dios te está hablando en ese lugar, afírmate en el Señor, confía en el Señor. Porque tenemos versículo 12. Tienes una señal. Hay algo que tal vez no te habían mostrado anteriormente. Hay algo que a lo mejor dijiste, wow, yo no sabía esto. Hoy lo vas a empezar a descubrir. Porque el pastor que tienes aquí al frente se ha preparado no solamente en el conocimiento humano. Tengo al Espíritu Santo, que eres el que nos habla, amén. Y cuando el pastor tiene al Espíritu Santo, transmite, emana esa seguridad de decir, gracias Señor, creo en tu siervo que has puesto. Porque es tu palabra hablando por él. Porque tú estás hablando por el servidor que tenemos aquí en la tierra. Y sabes quién soy. Solamente soy un vaso usado. Como María. Un servidor. Los pastores somos vasos usados en la tierra. Como María. María fue privilegiada entre todas las mujeres. Y para mí es un privilegio servir en este lugar. Pero yo no tengo ninguna autoridad para decir que yo te voy a llevar al cielo. Yo no tengo esa autoridad para decirte que te vas a quedar sano. No tengo el poder para decirte que vas a tener la casa de tus sueños. El único que tiene ese poder es el Señor, amén. Nosotros somos vasos usados. Dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Y es una bendición, un privilegio estar al frente ministrando la palabra de Dios con la seguridad de que es el Espíritu Santo el que está hablando. Y no solamente el intelecto del hombre. Tenemos que recordar que tenemos las señales. Y para esto voy a terminar con este versículo. Lucas capítulo 2, versículo 10. Para terminar, ve conmigo por favor. Pero el ángel le dijo, no temáis. ¿Sabes qué es lo que está pasando hoy en día? La gente tiene miedo. Hay una preocupación que yo he estado escuchando estos días. La gente tiene miedo. Porque, como decimos literalmente, los agarraron infraganti a los pastores. Porque ellos estaban trabajando. En vez de cuidar las vigilias del Señor, estaban cuidando el rebaño. Cuando deberán estar atentos a la voz del Señor. Por eso dijo ellos, no teman. Y a veces nosotros tenemos la presencia, la palabra de Dios en un lugar tal vez humilde como este lugar. Y la gente dice, no, es que ahí no sentí nada, necesito una iglesia más grande, donde vea más gente, donde vea multitudes. Yo no sé si tú no te das cuenta, pero esta mañana que yo pasé en el primer servicio de Iglesia Calvario, los parkings estaban llenos. No cabían los carros. Y estaba platicando con los pastores y decía, si juntáramos a los niños, los jóvenes, los ancianos y a toda la iglesia, no cabríamos los carros. Por eso se divide la iglesia en los grupos de los niños, los jóvenes, para que cada quien reciba porción de la palabra de Dios. Porque es demasiada gente que está llegando, tanta gente que ya no cabemos, 2,000 personas y se hacen 2 servicios y no caben. Entonces destinamos todo eso. Pero si nos juntáramos todos, no cabríamos. Y eso es hermoso, porque entonces la gente viene segura a Calvario. Y dice el ángel le dice en el versículo 10, pero el ángel le dijo, no temáis. No importa que sea una multitud, sean miles o sean pocos. No teman porque es la palabra de Dios. No te dejes guiar por la visión, guíate por el Espíritu Santo.
Y donde haya miles de personas y esté en la presencia de Dios, ora por tu pastor. Dile, Dios, bendice a ese hombre que está al frente porque tú lo has puesto. Sánalo, Señor. Fortaléceme a ese hombre porque ese hombre trae palabra de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando tú mires el comportamiento inapropiado con muchas religiones que hoy en día en el mundo, que no traen a Jesucristo con la verdad, solamente traen espectáculos y shows, examinémonos porque debes de temer en ese lugar. No estamos seguros, está peligrando nuestra vida, nuestra salvación y nuestra familia. Porque no va a haber salvación allí. Por 1500 años me preguntaron, ¿y qué pasó, pastor, con esas personas que creyeron en María, que los iba a llevar al cielo? Le digo, vayan a las Escrituras. Yo no fui el que determinó eso. Fue una persona de su propia religión. Por eso cuando nosotros seguimos las religiones cometemos el error. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo, amén. Y cuando nosotros ponemos nuestra relación con Cristo, se quita la religiosidad y empezamos a vivir una vida en Cristo. Y empezamos a mirar las cosas que Cristo nos dice. Y por eso dice el Espíritu, no teman. Y los hijos y las hijas de Dios caminamos en el mundo. Y un servidor tiene 30 años. A mí me han dicho, ¿de verdad no te preocupa hablar temas así? Les digo, no. Porque la Biblia requiere que hablemos el tema. Yo sé que muchos se van a incomodar y tal vez se van a ir, pero les pido en el Señor, yo oro por esas personas que un día encuentren en algún lugar la palabra de Dios. Porque esto no es un juego, esto se trata del reino de Dios. Esto no es un espectáculo de decir, Jesús nació o no nació. La Biblia lo dice así y nosotros lo creemos, ¿amén? Y dice más adelante, porque aquí os doy nuevas de gran ¿qué? Gozo. El versículo 10, el ángel le dice, aquí les traigo nuevas de gran gozo. ¿Qué es lo que tiene que ver en el pueblo de Dios? Gozo, alegría, felicidad. Aprendimos las semanas pasadas, como el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir tanto en la abundancia como ¿qué? En la pobreza. El gozo no viene solamente cuando tenemos las cosas. Dice el ángel, gócense porque ha llegado el día que ustedes estaban esperando. La promesa de Dios ha llegado a ustedes. Y ellos en vez de alegrarse tenían miedo. Pero digo, no tengan miedo, gócense. Y dice que será este gozo ¿para qué? Para todo el pueblo, versículo 10. Y aquí os doy nuevas de gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo. Esto no es para una persona. Nos incluye a nosotros. Tenemos que gozarnos en la presencia de Dios. Y si vienen esas preguntas que yo sé que este miércoles me van a hacer, porque hace un tiempo atrás, hace unos años me preguntaron, pastor, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que tirar los regalos. Tengo que deshacerme de lo que estaba haciendo porque no es el 25. No es así. Jesús nació en nuestros corazones. Vino a nacer en nuestras vidas. Literalmente Jesús vino a nacer en un lugar. Pero tenemos que observar bajo la palabra de Dios si fue así. Con las pruebas que yo te doy, tú determinas si sigues creyendo o estás creyendo lo que nos han dicho, que muchas veces nos han dicho por televisión. Sí, no es cierto, pero solamente lo pusimos porque queremos tener un día para el Señor. Pero ahora, bajo la lupa de la palabra de Dios, examinamos aproximadamente el mes en que nació nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios que nosotros servimos no es un Dios de tiempo. Dios se manifiesta 365 días del año. ¿Amén? Recordamos que el calendario hebreo tenía un mes más cada 3 años. Por eso no halló compatibilidad con el calendario gregoriano que nosotros tenemos. Pero fue más preciso porque era el pueblo de Dios con quien Dios se manifestaba. Y en todas las celebraciones encontrábamos en los calendarios, que lo puse en pantalla y el miércoles voy a dar un poquito más de explicación sobre eso, por las preguntas que yo sé que me van a hacer. ¿Amén? ¿Tienen preguntas? Yo sé que sí. Busquen sus notas porque el miércoles puedes hacer una pregunta referente a esto. Porque esta persona me dijo, entonces, ¿qué hago, pastor? ¿No celebro? Sí celebro. Le digo, celebra todos los días que Jesús nació. Porque Él nació en nuestra vida, en nuestro corazón. Explicaré el significado de lo que Jesús recibió el día que nació, estando en el pesebre, porque hay una mala interpretación sobre lo que han dicho también en el mundo, ya que dicen que fueron 3 reyes magos. Y en la Biblia nos enseña eso. Eran reyes sabios, conocimiento del cielo, que fueron llevados a ese lugar y presentaron 3 presentes: oro, incienso y mirra. Hablaré la explicación, qué significaban esos 3 regalos, quiénes eran esos hombres, de dónde provenían. Todo lo tradicional que hemos tenido para conocer la palabra de Dios y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Estamos en el pueblo de Dios, creamos en la palabra de Dios. Y el versículo 10, ya para terminar lo que te decía,
Pero el ángel Gabriel, el ángel les dijo, no temáis porque he aquí doy nuevas de gran ¿qué? Gozo. Gocémonos, alegrémonos. Mañana empieza el primer día del mes de diciembre y tenemos que transmitir esto al mundo, ¿no? Hacerles sentir que Jesús nació y que Jesús está con nosotros porque su Espíritu Santo está con nosotros. Y si tú te preguntas, ¿cómo le puedo hacer, pastor? Porque yo no tengo esa facilidad que usted tiene de hablar. Dice mi esposa, oye, dice, ¿dónde tiene la pausa? ¿A qué hora puedes parar? No sé cómo hablas tanto, en qué momento respiras. A veces no tenemos esa facilidad, pero ¿sabes qué sí podemos hacer? Compartir, porque nosotros lo tenemos en redes sociales, lo tenemos en Facebook y en YouTube. Si no sabes cómo hablar a una persona, dile, ¿sabes qué? Te recomiendo que mires un video. Míralo, está en YouTube y en Facebook. Solamente examínalo y vea la palabra de Dios. Y si crees que el pastor es mentiroso, apágalo, bórralo. Pero si crees que hay palabra de Dios en este varón de Dios, escúchalo, congrégate. Ven, te invito. Y las familias te van a preguntar, pero es que mis niños, tenemos maestras para los niños. Pero es que mis jóvenes, tenemos para los jóvenes. La iglesia tiene todo lo capacitado para que una persona pueda venir. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, transmitir la palabra de Dios. Y cuando a veces no sabemos ni qué decir, porque hay personas que yo conozco, me dicen, no sé hablar, pastor, no sé cómo decirle del amor de Dios. Dile, ve un video. ¿Te encanta meterte a Facebook? ¿Te encanta meterte a YouTube? Ve un video, te recomiendo el ministerio. Solamente escúchalo una vez. Y si sientes el amor de Dios en ese hombre, ve ahí porque Dios está hablando por él. Amén. Y es lo que nosotros podemos hacer en el nombre de Jesucristo. Gocémonos, transmitamos este gozo que fue la alegría que vino al mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a traernos alegría. Amén. Por eso no quiero ver caras tristes. No debemos de tener caras tristes. Porque el ángel dijo, vine a traer nuevas de gozo, de alegría. No, ¿por qué están tan apachurradas? Oye, es que no me llegaron lo que yo pensaba en mis aguinaldos. Es que no me dieron el bonus en mi trabajo. No importa, estamos alegres porque Cristo vive en nosotros. Y así tengamos el pavo. Porque ya sé que comieron pavo, van a seguir comiendo pavo. Porque dice una leyenda, también no bíblica, ¿ok? Porque no va a decir, ay, ¿dónde lo tiene, pastor? Dice que cuando la abuelita o la mamá saca la olla pozolera, significa que vas a comer por más de 3 días algo. Así que prepárense, porque de que nos gozamos con pavo, tamales o con frijoles echando la agüita, le vamos a dar gracias a Dios, gozándonos en el Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Inclina tu rostro conmigo, vamos a darle toda la gloria a Dios que Él se merece, porque Él es bueno. Padre, gracias te damos, bendito Dios, en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor, bajo tu palabra, Señor. Ahora, Señor, nos ponemos en tus manos, Señor, ya que este mensaje nos trae palabra nueva o cosa refrescante, Señor, que habíamos escuchado. Ayúdanos, Señor, a entenderla y discernirla, Señor, en tu Espíritu Santo. Reconocemos que no naciste solamente el 25 de diciembre. Tú naciste en nuestros corazones, Señor, porque eso viniste a la tierra, Señor. No importa el mes, el día, pero si hubo un día determinado, te alabamos, Señor, porque la Biblia nos enseña en qué mes naciste. Pero lo más valioso es que naciste para venirnos a dar vida, Señor. Tenemos esperanza por medio de ti, Jesucristo, ya que tú viniste a la tierra a salvarnos, a perdonarnos, Señor, y a librarnos de la condenación, Señor, porque la paga del pecado es la muerte, Señor, y nosotros sin ti estábamos muertos, Señor. Mas hoy en ti, Señor, tenemos vida juntamente, Señor, con ese bendito Hijo que vino a la tierra. Jesús, gracias te damos, Padre Santo. Queremos aprender más de ti, tráenos palabras, Señor. Usa mi vida, Señor, en este ministerio, Señor, que tu palabra sea viva y eficaz para los corazones, que podamos impactar al mundo, Señor, que cerremos los ojos al mundo y abramos los ojos en el Espíritu hacia ti, Padre Santo, para que podamos despertar, Señor. Despertemos, Padre Santo, despiértanos en el Espíritu Santo, que podamos ser hacedores de tu palabra y ya no más oidores solamente, Señor, porque hemos oído mucho, Señor, de ti, pero ahora queremos ser los hacedores que tú nos llamas a ser, mujeres y hombres comprometidos, Señor, a tu palabra, a tu evangelio, Señor, porque tú vives, Señor, tú reinas, tu Espíritu Santo está con nosotros y declaramos en este momento, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo
La decreción que hacemos, Padre Santo, es porque tú nos hablas, Señor, a nuestro Espíritu Santo, bajo tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, fortalécenos, Señor, sabiendo que esta semana saldremos bendecidos, Señor, porque hay una victoria, Señor, que tú has preparado para nosotros, tanto en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestras finanzas, en nuestra salud, Señor. En tus manos estamos, porque tú eres el proveedor de todo, Señor. Creemos por ti, por tu bendita voluntad, lo ponemos, Señor, cualquier necesidad que exista, sea física, Señor, emocional o material. Bendícenos, Señor, pero principalmente bendícenos con tu Espíritu Santo. Bendice Iglesia Calvario, nuestros pastores Jim Marian, Jim Benedict, Señor, que los sigas usando en gran manera en esta iglesia, a cada líder, Señor, que en este ministerio está, y mi vida, Señor, pastoreando este ministerio, Señor, en este idioma que tú nos permites, porque tú nos entiendes, Padre Santo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en el amor de Cristo. Saluda a tu hermano, dale un fuerte abrazo y un apretón de manos. Amén.